Muy buenas tardes. Venezuela vive una verdadera tragedia. Dos terremotos de enorme magnitud han sacudido al país en cuestión de segundos y han dejado una escena de dolor, de destrucción y de miedo que todavía a esta hora se está tratando de comprender. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que al menos 164 personas han muerto y casi 1000 han resultado heridas tras los fuertes sismos que golpearon el norte del país. La cifra lamentablemente puede aumentar y mucho. Rodríguez también informó que se han registrado al menos 30 réplicas, lo que mantiene en tensión a miles de familias que pasaron la noche en la calle, lejos de sus viviendas, temiendo nuevas sacudidas que terminaran de derrumbar las estructuras ya dañadas. Los terremotos ocurrieron el miércoles en la tarde. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, primero se registró un sismo de magnitud 7.2 a unos 160 kilómetros al oeste de Caracas. Menos de un minuto después, otro terremoto aún más fuerte, de magnitud 7.5, volvió a estremecer la zona. Para entenderlo en palabras sencillas, no fue un solo terremoto, fueron dos sacudidas muy fuertes, casi seguidas, sobre una zona densamente poblada y con muchas edificaciones vulnerables. Hace apenas unas horas pudimos conversar con un médico cubano que vive en Venezuela y esto fue lo que nos contó. Edificios completamente colapsados, pero no estoy hablando de uno, ni de dos, ni de tres, ni de 10, estoy hablando de 30, 40, 50 edificios aquí en La Guaira nada más. No sé en Caracas porque no tengo información. Yo me acabo de conectar a las redes y no teníamos comunicación con mi familia en Cuba, que me imagínate, estaban preocupados, mi mamá llorando, horrible. En Caracas, La Guaira y en otras zonas cercanas, edificios colapsaron, viviendas se desplomaron, personas se han quedado atrapadas bajo los escombros y los equipos de rescate han comenzado una carrera contra el tiempo. En una tragedia como esta, las primeras 48 a 72 horas son decisivas. Cada minuto cuenta y cada piedra que se remueve puede significar salvar una vida de una persona o de una mascota. Por eso, tanto Estados Unidos como otras naciones ya tienen equipos de rescate en camino. We're already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia, and Los Angeles. There'll be some others we'll add. That's their most immediate need right now is search and rescue efforts. They have a much of collapsed buildings, and so they'll need a lot of help in terms of digging through that. The airport there is badly damaged, so we'll have to rely on the Department of War to deploy assets there. And then we're also helping them with some overhead imagery, especially in coastal areas where they don't have full visibility over what the damage has been and what the impact has been. Those are the acute, like short-term needs over the next 48 to 72 hours, because in search and rescue, you're trying to get to people while you can still save their lives. They're buried under rubble. Delcy Rodríguez calificó la situación en La Guaira como una verdadera tragedia y declaró este estado como una zona de desastre. La Guaira está muy cerca de Caracas y también alberga el principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sufrió graves daños y que permanece cerrado. Esto complica todavía más la emergencia. No se trata solamente de la interrupción de los vuelos comerciales, también se dificulta la llegada de ayuda humanitaria, de los equipos de rescate, de médicos, de suministros, también de alimentos, de maquinaria pesada. Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá adentro, miren. Miren el desastre que hay. Acabado totalmente. Observen después el terremoto. Observen cómo quedó todo. Las imágenes que llegan desde las zonas afectadas muestran escenas desgarradoras, edificios reducidos a montañas de concreto, cabillas en las calles también cubiertas de polvo, familias buscando desesperadamente a sus seres queridos, bomberos trabajando entre las ruinas, sobrevivientes siendo sacados en camillas. Una vecina en Caracas, por ejemplo, describió la escena como una verdadera película de terror. Pudimos abrir la puerta como pudimos, una nube de humo que no nos dejaba ver y bueno, cuando bajamos el escenario era de película de terror. Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo, la conserje con la bebé y todos los vecinos bajando, pero los de este edificio solo he podido ver que han salido una familia. Para muchas personas era una tarde normal.
En Venezuela se conmemoraba un feriado nacional. Imagínense, muchas familias estaban en sus casas, algunos estaban descansando, otros compartían con sus hijos y de pronto el suelo comenzó a moverse. En las redes sociales y las plataformas digitales hay miles de personas sin localizar en las primeras horas posteriores a este desastre, pero tenemos que ser responsables. Una persona reportada como no localizada no necesariamente está muerta. En emergencias así, se caen las comunicaciones y por supuesto se interrumpe la electricidad, se bloquean las carreteras, los teléfonos dejan de funcionar y muchas familias pasan horas sin poder comunicarse. ¡Ayuda! La tragedia también golpeó a los hospitales. En el Hospital de Clínicas de Caracas, según reportes, el personal fue llamado a reforzar los turnos, a atender a los heridos. Hay videos que muestran también daños dentro de las instalaciones médicas, los pasillos oscuros, los paneles del techo colgando, trozos de yeso en el suelo. En La Guaira, por ejemplo, los vecinos hablaron de hospitales atendiendo a heridos en plena calle, sin luz, con daños estructurales, con personal médico intentando salvar vidas en condiciones extremas. También se reportaron daños importantes en la sede de la Cruz Roja venezolana, aunque la organización ya dijo que envió equipos hacia las zonas más golpeadas del país. En este momento está nuestro equipo ahí, no hemos parado ni un minuto y vamos a seguir hasta poder rescatar a todos los vecinos que podamos con vida. Pocos minutos después de los terremotos comenzaron a llegar los mensajes de solidaridad desde toda la región. Presidentes y gobiernos de América Latina expresaron sus condolencias y ofrecieron ayuda. Por ejemplo, Nayib Bukele desde El Salvador ofreció asistencia inmediata. También lo hizo el presidente Donald Trump desde aquí de los Estados Unidos. Se sumó el presidente de Argentina, Javier Milei. Llegaron mensajes desde Chile, desde la República Dominicana, Brasil, México, España, hasta países tan distantes como Francia. Pero hubo un silencio que llamó mucho la atención. 12 horas tardó Miguel Díaz-Canel en publicar el primer mensaje de condolencias y de ofrecimiento de ayuda a Venezuela. Lo hizo alrededor de las 6 de la mañana de este jueves, cuando ya buena parte de la región se había pronunciado. Y señores, este detalle no es menor. Aunque el mensaje fue respondido cordialmente por Delcy Rodríguez, el contraste es evidente. El aparato del régimen cubano fue decisivo hace apenas unos meses para comunicar al mundo el arresto y el traslado a Estados Unidos del narcotirano Nicolás Maduro. En aquel momento, muchos nos enterábamos primero por las redes de La Habana de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, incluso antes que por los propios canales venezolanos. Pero hoy la situación es completamente diferente. Ante una tragedia humana, ante estos muertos, heridos, edificios colapsados, familias desesperadas bajo los escombros, La Habana tardó horas en pronunciarse. Díaz-Canel dijo que los médicos cubanos ya estaban presentes en Venezuela y que estaban en primera línea de atención, pero no ofreció mayores detalles. Y eso también llama mucho la atención porque esas mismas 12 horas, los familiares de los médicos cubanos, de quienes no sabemos con precisión cuántos son, ni dónde están ubicados, ni en qué condiciones trabajan, tuvieron que esperar para saber si estaban vivos, si estaban bien, si habían sido afectados por los sismos. El régimen informó en la mañana que se encontraban a salvo. Pero, bueno, sigamos en Venezuela. La última cifra oficial habla de 164 muertos y 971 heridos. También se han registrado al menos 30 réplicas, pero los equipos siguen buscando. La Guaira continúa siendo uno de los puntos críticos de emergencia, una zona declarada desastre y tristemente en tragedias como esta, tragedias de esta magnitud, los balances suelen cambiar con el paso de las horas. Ahora mismo la prioridad es rescatar, después vendrá la evaluación, después vendrán las preguntas, porque, a ver, uno se pregunta, ¿por qué colapsaron tantos edificios? ¿Había protocolos de emergencia? ¿Funcionaron las alertas? ¿Estaban preparados los hospitales? ¿Existían planes de evacuación? ¿Cómo se va a administrar la ayuda internacional? ¿Cómo se va a garantizar que los recursos lleguen a los damnificados y no se pierdan en la corrupción, en la burocracia o en las manos equivocadas? En este momento la urgencia es encontrar sobrevivientes. Venezuela está de luto y también está en una carrera contra el tiempo. ¡Jofran! Esto es lo que quedó del edificio donde vivía mi hijo.
En medio de tanta tragedia también aparecen gestos de humanidad, vecinos ayudando a otros vecinos, bomberos entrando en estructuras inestables, poniendo en riesgo su propia vida, médicos doblando turnos, países ofreciendo ayuda, incluso que hasta ayer se consideraban enemigos, compartiendo información, voluntarios, intentando llegar allí donde el Estado no alcanza. Desde aquí, desde Miami, la comunidad cubana también está con Venezuela. Seguimos atentos a la cifra de las víctimas, seguimos atentos a La Guaira, a Caracas, a Maiquetía, a los hospitales, a los rescatistas, a los desaparecidos, a las familias que esperan noticias, a los venezolanos dentro y fuera del país. Nuestro principal mensaje, fuerza, mucha fuerza y consuelo. Hoy, Venezuela necesita ayuda, solidaridad y transparencia. Cada minuto cuenta, cada vida cuenta. Soy Mario Pentón, esto es Cuba al Día. Muchas gracias por acompañarnos. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Ahí dormimos hasta el otro día en la mañana. Bueno, yo no dormí, los niños. Y lo que se ha visto, mucho catástrofe, videos que me han enseñado, porque no tenía señal, edificios completamente colapsados, pero no estoy hablando de uno, ni de dos, ni de tres, ni de 10, estoy hablando de 30, 40, 50 edificios aquí en La Guaira nada más. No sé en Caracas, porque no tengo información. Yo me acabo de conectar a las redes, no tengo información de nada. Porque no hay electricidad, no hay internet, información. no hay electricidad. No hay nada, no hay señal. Ahora estoy viendo que posiblemente llegó la señal creo que de Digitel, no sé. Ahora tendré que probar. Digitel llegó, gracias a Dios, pero acaba de llegar. Y no teníamos comunicación con mi familia en Cuba, que me imagínate, estaban preocupados, mi mamá llorando, horrible. Y ya pues, pude comunicar con ellos y gracias a Dios los tranquilicé. Bendito sea Dios, doctor. Doctor, cuéntenos allí en su barrio, en la zona, en esta ciudad, cómo impactó, porque creo que es una de las zonas donde más duro dio este terremoto. Sí, no, mira, yo estoy en Maiquetía. Este fue el lugar que menos sufrió. Estamos hablando que es un estado pequeño. Estamos hablando que los lugares que sufrieron están cerca, a 5 kilómetros, a 10 kilómetros. Estamos hablando de una distancia ínfima, que es donde hubo la catástrofe mayor. Porque aquí en Maiquetía, que está cerca de esos dos lugares, no hubo tanto daño. Pero aguantaron las estructuras, gracias a Dios. Pero en esos lugares, los edificios principalmente que hizo el gobierno, son unos edificios de mala calidad, donde hay miles de familias. Estamos hablando de miles de familias. Esos edificios del gobierno colapsaron la mayoría. Estoy hablando que yo diría que un 90% o más del 90% de esos edificios. Sí. Doctor, cuénteme por favor el momento en el que comienza el terremoto. ¿Qué recuerdos tiene de ese momento? Usted estaba allí con su niño, nos estaba contando. Estaba con mi niño y yo entré en shock. Me puse debajo del marco de la puerta, debajo de una columna. Me puse ahí hasta que te dejó y alé a mi esposa y a mi niña de 8 años. Y ahí nos pusimos hasta que dejó de temblar. Cuando dejó de temblar salimos corriendo para afuera. Bueno, como nosotros tenemos, nunca había pasado por un terremoto, porque decirlo, es decir, saber lo que te tienes que hacer, no es lo mismo que llevarlo a la práctica. Pero gracias a Dios lo logré hacer. Me serené, lo logré agarrar, nos pusimos debajo de la columna. Mi casa no colapsó, mi casa se mantuvo en pie y no sufrió daño grave. Gracias a Dios no sufrió daño, pero salimos y nos resguardamos en un lugar abierto hasta el otro día, hasta hoy por la mañana, y sin señal y sin comunicación de ningún tipo. Doctor, ¿qué le piden ustedes a la comunidad internacional? Hemos visto ya Estados Unidos ha ofrecido ayuda, Chile, El Salvador, varios países están ofreciendo ayuda. ¿Cómo
pueden ayudar al pueblo venezolano? Nos ayuden a Venezuela, que ahorita está pasando por un momento demasiado terrible, algo terrible que nos está sucediendo, que ayuden a Venezuela, que en este momento lo necesita, porque el gobierno anterior prácticamente no, el sistema de salud precario, por decirlo de alguna manera, y bueno, lo que sí se está movilizando, he visto bastantes ambulancias, que creo que no son las suficientes, pero bueno, se han movilizado los bomberos y todo lo que tiene que ver con la infraestructura que tiene que ver con el rescate de todos los heridos y de los fallecidos. Gracias, que doctor. tengo entendido que hay mucha gente debajo de los edificios. Así es, doctor, todavía hay mucha gente debajo de los edificios. La situación es muy crítica en ciudades grandes, en Caracas y en otras ciudades. Muy crítica. No sé si en Caracas habrá pasado lo mismo, porque como no tenía comunicación, cero de aquí de Guaira, la de Caracas no tenía comunicación. Ahora voy a enterarme si en otros estados de este país fue también un desastre. Me imagino que también, porque esto fue horrible. Sí, las imágenes son sobrecogedoras. Muchas gracias, doctor, por su testimonio y Dios lo guarde. Cuídese mucho. Amén, gracias. Saludos. Un abrazo.